Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. ¿Está segura que va a volver usted a la Fiscalía de la Nación? Por supuesto que sí. Ese es el sitio de donde me sacaron y de donde me corresponde regresar. Y más bien hago un llamado a todo el Ministerio Público, fiscales, personal administrativo, que tengan la confianza, que trabajemos por un Perú. Incluyen en las carpetas o le dicen, ¿sabes qué? Se te va a allanar, les hacen una persecución implacable también con estas personas. En lo que usted refiere específicamente, porque incluso hay hasta un habeas corpus increíble, cómo sacan en el Poder Judicial estos recursos en cuestiones de minutos. Así es. O sea, alguien dijo, va a venir la policía a sacar a la señora Espinosa, dame una resolución, un habeas corpus para que impidan que la policía entre. Wow, redactado, impreso, oleado, sacramentado, ingresado. En el minuto. Es increíble cómo opera esta mafia, porque no hay otro nombre para describir la situación delictiva del proceder del Poder Judicial en medio de una situación como esta. Y esto se manifiesta y se comprueba lo que veníamos diciendo durante años. Cómo crean carpetas para tratar de molestar, intimidar y sacar del lugar donde corresponden a las personas. Ahora, otra cosa también es, justo cuando pasa lo de la resolución de su reposición, había una denuncia que involucraba al doctor José Luis Castillo Alba, en donde decían que usted tenía vínculos, la señora Espinosa. Ponme comunicado aquí, que la semana pasada también lo comentamos, porque era una cosa aberrante poner una serie de chismoserías en un documento oficial, en donde no tienes ninguna prueba, en un documento oficial, así es, ¿no? No es un muro de Facebook, no es mi opinión, no es la opinión de alguien, no. Es un documento oficial y es una vergüenza y además un acto ilegal. Toda una serie de pensamientos y lucubraciones en la mente de la señora impresos en un comunicado del Ministerio Público en donde supuestamente, porque así hay que decirlo, que no hay prueba alguna de eso. Y no podemos ser mediadores ni cajas de resonancia de absurdos como estos solo porque le ponen el rótulo de comunicado oficial. Eso no es oficial, es ilegal. Hay que analizar y pensar lo que estás leyendo. Y sobre todo... Claro, propagando además, ¿no? Propagando cuando sabemos que las investigaciones todas son reservadas. O sea, cómo sacar a detalle y publicaciones. Y así las estaban manejando porque ese comunicado es un muñeco. Cuando, sacar pedacitos que usted está coordinando acá dice, con periodistas, coordinando con el señor Castillo Alba. ¿Usted se ha reunido con el señor Castillo Alba alguna vez en su vida? Nunca. ¿Habla con él por teléfono? Nunca, no lo conozco. Y a él lo involucraron y lo metieron a la cárcel. Imagínese. Por eso te digo, tenemos que decirle a la gente qué está pasando acá. Ese es un armado que hacen de las carpetas, por eso es que les fastidia a ellos que mis abogados han estado pendientes día a día, señalaban diligencias testimoniales en el día 3, 4 para cansar a mis abogados. Presentábamos documentos diciendo, ¿sabes qué, señores? No podemos cubrir todas las diligencias. Que por favor que sea espaciado. No, si quieren participan y si no, no. Ahora, pues. El señor Castillo Alba lo involucran porque él estaba, entiendo, apoyando en la defensa legal con algún tema de coordinación, pero algo muy privado suyo, al abogado Jefferson Moreno, que sí era el abogado de la doctora Benavides. Lo que pasa, su abogado, el señor Moreno. El señor Moreno estuvo unos meses apoyando para un tema de estudios técnicos para hacer un mejor análisis de lo que era la teoría general del delito para la redacción de las disposiciones fiscales. Okay. Él estuvo ¿Usted lo apoyando. contrata para eso? O sea, no ad honorem, ¿eh? Nunca estuvo ad honorem, porque me lo recomendaron, me dijeron que era un buen estudioso del derecho y efectivamente las veces que yo leía sus artículos que publicaba y veía unas clases magistrales. ¿Pero fue su abogado, le asesoraba legalmente en algún caso? No,
Fue solamente Porque para el el señor tema. ha dicho que estaba ejerciendo como abogado suyo, pero lo que él dice O sea, involucra al señor abogado- Castillo Alba, pero el señor O sea- Castillo Alba llegó a la cárcel, lo encerraron a él, a su pareja, lo involucraron en una serie de hechos por solo el dicho de Jefferson Moreno, y él estaba en libertad. Pero justo, te quiero aclarar algo, o sea, Moreno era me asesoraba en temas que uno requería y que era el especialista. Quiero aclarar eso y él, esa era su condición, la relación en la ¿Y fiscalía. por qué dijo todo esto él? Todos También, estos ¿por detalles. qué? ¿Por qué ¿Por qué? presionado? Es igual que Villanueva. Presionados porque señalan, tienes que decir contra Patricia Benavides, porque si no lo haces, ¿Quién los presionó? Los presionó en EFICO. a estos personajes. En EFICO. La señora Barreto. En EFICO. Y si no, te vas a la cárcel. Y hay personas que a veces deciden un camino que no deberían haber tomado y decidieron, o sea, acogerse a una colaboración cuando saben que sus dichos no van a poder ser corroborados, porque nunca he obrado de manera incorrecta. Siempre mi actuar siempre ha sido correcto y todos lo saben. Cuando venían sobre una carpeta fiscal, siempre me decían, doctora, y esto, lo otro. Le dije, lo correcto en cualquier fiscal, sea A, sea B, sea Z, sea cualquier tipo de persona, siempre se actúa con la Constitución y con las normas legales. Ahora, el 19 de junio, se ha presentado este documento para que el presidente de la Junta Nacional de Justicia, el doctor Gino Augusto Tomás Ríos, que también ha sido denunciado penalmente, increíble, por abocamiento, ¿no? Solicitarle se sirva a disponer a quien corresponde el plazo máximo de 24 horas, bajo percibimiento de denunciarse penalmente por el delito de desobediencia a la autoridad, y le piden remitir los siguientes documentos, ¿no? Copia certificada, fedateada de la nulidad de oficio de la resolución, de la defensa técnica de la señora Benavides. O sea, ahora una persecución contra el presidente de la Junta Nacional de Justicia. Imagínate. ¿Cuál sería aquí el delito que cometió el señor? Imagínate, o sea... ¿Cuál sería para usted? Usted también es abogada. Imagínate. A ver, Claudia. Hay una resolución de la Junta Nacional de Justicia que es emitida dentro de un proceso, están cumpliendo sus funciones. La Junta Nacional de Justicia es un órgano constitucional autónomo. Ellos tienen sus funciones establecidas en la Constitución y están apoyados en las leyes y en los reglamentos. Y ellos dictan una resolución que si lo firma uno como presidente o lo firman todos, ¿qué tiene? Ahora, o sea, lo que legalmente tiene que suceder, a ver, porque la señora del Espinosa, todavía en su momento de atrincheramiento como fiscal de la Nación, al mando del Ministerio Público, ha denunciado a la Junta Nacional de Justicia, han denunciado al presidente de la Junta, y lo que tendría que pasar es que la Junta Nacional de Justicia tiene que dar un plazo de 24 horas para que se cumpla la resolución de la reposición de usted. así es. ¿Se ha hecho? Hemos hecho el pedido y estamos esperando que la Junta se pronuncie y ¿Usted requiera. cree que todo este avasallamiento legal, denuncia penal, titulares, portazos, cuestionamientos sistemáticos, porque ya sabemos cómo Es su funciona forma de el actuar, muñeco criminal, tal cual. Sí, tal El cual. muñeco judicial no viene solo, el muñeco viene con su chompa, su chaleco, su gorrito, sus brazaletes, sus medias, incas, que son precisamente todas las argucias mediáticas, porque tiene que haber un plan mediático de todas maneras. Para usted, ¿el plan mediático está detrás Gustavo Gorriti? Mira, yo creo que es un conjunto de personas. ¿Quiénes son? Conjunto de personas en las cuales el interés que tienen en el control del Ministerio Público para en base a ello amedrentar a las personas, aperturar las investigaciones para que estén distraídos en las investigaciones, y todo esto está haciendo mucho daño a la población. Cuando el Ministerio Público, su función principal es el titular de la acción penal. ¿Y qué corresponde? Mira, ¿qué estamos viendo ahora? ¿Cómo está el Perú en seguridad ciudadana? Cuando se debería trabajar de manera conjunta con la policía, no de manera, ahora de una manera peleada con ellos. Pero a ellos no les interesa la seguridad ciudadana. Por eso te digo, ¿no? Las personas que están detrás de esto, tienen doctora, otro no les interés, importa. tienen interés, pero yo les pediría
¿Qué les importa? Les pediría que por favor, tenemos toda una población que día a día hay muertes, hay robos, asaltos, secuestros, extorsiones. ¿Dónde está quedando eso? Ahora, ¿cuáles son los titulares? Cuando los titulares deberían de ser de otra manera, ¿no? Entonces deberíamos trabajar para servir a la población es y hacer un trabajo en grupo conjunto. corrupto que quiere controlar el sistema de justicia. ¿Por qué? Y le quiero preguntar esto puntual, doctora, para que nos responda y la gente entienda, porque siempre aquí explicamos para todos de manera fácil e entendible. ¿Por qué es importante tener el control del sistema de justicia, de la fiscalía? ¿Por qué además, teniendo el control, es tan fácil que te armen muñecos judiciales? Y por supuesto, ya sabemos que vienen con titulares, portadas y enlaces en vivo sistemáticamente. Pero, uno, ¿por qué quieren controlar el sistema de justicia? Dos, ¿por qué es tan fácil hacerlo también, crear armado de muñecos? A usted se lo han hecho. Y el común de los peruanos dicen, si a la doctora Patricia Benavides, fiscal de la Nación, se la hicieron linda, a todos nos lo van a hacer. Y eso tiene que entenderse. Claudia, el Ministerio Público es el titular, tiene el monopolio de ser el titular de la acción penal. Es el fiscal, es el que decide si hay caso o no hay caso. Así es. Si no hay caso, si el fiscal dice no hay caso, eso no llega al Poder Judicial. Esa es la puerta que se maneja, que tratan de manejar de manera incorrecta. Entonces, el problema es que el armado de muñecos siempre termina el Poder Judicial abriéndole la puerta al muñeco para que salga, porque el punto es que ellos, con sus jueces aliados, determinan también estas aberraciones de documentos para sustentar una prisión preventiva, un abierto de carpeta, o sea, ¿cómo es correcto ¿cómo lo logra? Que con fotocopias que no son acompañados de una cadena de custodia, que no tiene el código hash, no tienen ningún tipo de seguridad que sean válidos? ¿Un juez puede dictar detención preliminar? Por supuesto que no, pero ocurrió y se perpetró, y siempre lo decimos como ejemplo, doctora. Para terminar la entrevista, porque tenemos que ir a la pausa comercial, estamos con la doctora Benavides en una candente entrevista sobre la situación real del Ministerio Público, donde también ella lo hace ahora desde su análisis en medio de esta confrontación y de esta guerra, porque sí es una guerra, porque hay un bando, por supuesto, delictivo que siempre ha impulsado tener el control político, claro, para cometer y perseguir lo que ellos quieren que se persiga y se perpetre. Doctora, el punto es que, la Junta Nacional de Justicia tiene que emitir el documento pidiendo que en 24 horas su resolución se haga efectiva, pero con todos estos avasallamientos y demandas, intimidaciones también, ¿lo van a hacer? ¿Usted cree? La Junta Nacional de Justicia ellos están cumpliendo su función constitucionalmente, ellos han emitido su resolución dentro de un proceso disciplinario, están cumpliendo, que han visto el tema de la violación que ha habido de tantos derechos fundamentales, y al declarar la nulidad de oficio y reponer las cosas al Estado hasta antes del informe de pedido de destitución, y que es el tema de haberme restituido como fiscal suprema y fiscal de la Nación. Ellos han cumplido su función, o sea, no tenemos por qué objetar. Si nos vamos a poder a objetar o decir que dicha función, que no es válido si están los votos o no los votos, estamos viendo que son solamente cuestiones de forma, para no todos de estos fondo. medios aliados precisamente del bando de la señora Espinosa, ponme aquí, por ejemplo, este medio que siempre lo mencionamos, Infobae. Bueno, son órdenes extranjeras porque son socialistas y vienen de Argentina. Y se colocaron aquí en medio del gobierno de Castillo para apoyar, por supuesto, el gobierno de Castillo. Pero ahora se salen como cajas de resonancia para repetir que la Junta Nacional de Justicia no está habilitada, no es su prerrogativa
colocar a nadie ni reponer a ningún fiscal de la nación. Es que ellos han, dentro de un proceso, es que hay que explicarles de repente un poquito para que puedan entender. Hay un proceso, y entonces cuando hay afectación de derechos fundamentales, entonces retrotraen el proceso hasta donde se dio la afectación de los derechos fundamentales. Que es cuando estaba en el cargo. Y ahí, claro, cuando está en el cargo, y era fiscal suprema y fiscal de la nación. Entonces han retrotraído ahí, ellos no me están nombrando. A mí me nombró la Junta de Fiscales Supremos. Por supuesto que sí, pero tratan de mal informar siempre a la población, trastocar lo que es la verdad. Pero claro. Hay un detalle Dios verdadero que lo ve. Siempre que nos escriben y nos dicen y nos comentan para terminar, doctora Benavides. ¿Por qué la acusan de defender a una persona involucrada en actos de narcotráfico? Y también en el caso de su hermana. ¿Cuál es la relación real para que el Perú escuche? A mí involucrarme con actos de narcotráfico no. Lo que pasa es que señalan que saqué a la fiscal Revilla por tratar de ayudar a mi hermana. Es que este caso quiero aclararles, y gracias Claudia para que me des, también es un montaje, porque por supuesto que sí. Trataron de involucrarme, o sea, me investigaron de todo lo que han podido investigarme y no encontraban nada. Entonces dijeron, ¿cómo? ¿Por dónde la comenzamos a fastidiar? No, por este caso de su hermana, por haber sacado a la fiscal. Y también mal informando. ¿Por qué sacó usted a Revilla? Que también es una fiscal cuestionadísima. Mal informando a la población. ¿Por qué? Porque cuando inicia mi gestión tengo que tomar decisiones para mejorar la eficiencia y la eficacia del Ministerio Público, para que no hayan investigaciones que duren años. Entonces, cuando se toma la decisión, dije, no lo voy a hacer desde abajo, desde las fiscalías provinciales hacia arriba, sino vamos a dar el ejemplo de las fiscalías supremas para abajo. Entonces dije, ya. Y me emitieron los reportes de las fiscalías supremas transitorias que fueron creadas por el tema de la carga, para mejorar la carga. Una pésima decisión. Entonces, cuando no tienen una buena ejecución, entonces hay que tomar decisiones, y por eso es que se saca, se retira, se concluye a la señora Revilla. Y eso tomaron, dijo, no, la está investigando su hermana, entonces no, ella la está apoyando a la hermana. Error, ¿por qué? Porque esa investigación ya lo tenía, ya estaba en etapa preparatoria, ya la decisión lo tiene el juez. Y más aún, que ni siquiera retiré para que digan ellos al fiscal que está adjunto supremo que estaba a cargo de esa investigación, que era el señor Chinchay. Ahora, ¿cómo se siente usted también por la revelación de la situación de su hermana Emma Benavides? También ella han ordenado su reposición. Así es. Su hermana está en una situación de vulneración de salud. ¿Cómo está también estos ánimos con respecto a su familia? Su hermana ha dicho que tiene un problema neurológico, que tiene un proceso de una enfermedad muy, muy grave. ¿Cómo ha sido todo esto para ustedes? Ha sido muy difícil, una etapa muy complicada que nos ha tocado vivir, y sobre todo porque a veces uno dice, si hemos trabajado, hemos hecho lo correcto, ¿por qué nos tienen que involucrar ellos? ¿No? Pero con la fortaleza que me da Dios, agarrada siempre de su mano, y con el apoyo de mi madre, de mi esposo, de mis hijos y de mis hermanas, siempre para adelante, como se dice, siempre, porque tenemos la conciencia tranquila que siempre se ha hecho lo correcto, nunca hemos actuado de manera ilegal y nunca hemos cometido un delito. ¿Está segura que va a volver usted a la Fiscalía de la Nación? Por supuesto que sí. Ese es el sitio de donde me sacaron y de donde me corresponde regresar. Y más bien hago un llamado a todo el Ministerio Público, fiscales, personal administrativo, que tengan la confianza, que trabajemos por un Perú con una democracia, que recuperemos un Estado constitucional del derecho, y sobre todo que seamos objetivos y trabajemos para servir a la población, que son ellos los que esperan una buena respuesta del Ministerio Público.
Gracias. Gracias. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.